Hola, hola, buenos días, Dios los bendiga a todos, a todas. Hoy día 13 de junio, San Antonio de Padua. San Antonio de Padua, Dios los bendiga a todos los Antonios. En paz descansen, mi padre cumpliera años, pero el Señor lo tiene en su gloria con muchas bendiciones. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, bendiciones a todos los Antonios, mi hermano Antonio, mi hermana Antonieta y todos los que en este día cumplen años. Dios los bendiga. Escuchamos este canto y nos disponemos a la vida de los santos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San Antonio de Padua nace en Lisboa en el año 1195. Se llama Fernando Antonio, que significa defensor de la verdad. Muy joven se hizo agustino. Trabó amistad con un grupo de franciscanos y quiso imitar a San Francisco. Pero para ello se separó de los agustinos. A los 27 años se hizo franciscano y tomó el nombre de Antonio en recuerdo de San Antonio Abad. San Francisco le dice: su oficio es el de predicador, y por obediencia recorre pueblos y ciudades predicando. Su predicación
convertía los corazones y transformaba la voluntad, y las multitudes lo seguían. Fue evangelizar a África, pero el clima y el trabajo lo enfermaron. Se embarcó para España, pero una tempestad lo llevó a Italia. Y allá, en Francia, predicó previniendo a la gente para que no se dejara engañar por los herejes albigenses. Fijó su residencia en Padua, ciudad universitaria. Allí consiguió los mejores frutos de sus sermones y adquirió una fama inmensa. Muere el 13 de julio del año 1231, de solo 36 años de edad. Hicieron una basílica hermosa. León XIII lo llamó el santo de todo el mundo, porque su imagen y devoción se encuentra por todas partes. Fue un evangelizador incansable y sigue haciendo mucho bien. Repetía que el gran milagro del cristiano es predicar y no practicar. A ver. El gran peligro del cristiano es predicar y no practicar. Creer que no viven, pero no vivir de acuerdo con lo que se cree. Los favores que consigue son inmensos. Merece ser mejor conocido por la gente. Es más amado e invocado por el pueblo humilde que ve en él un protector de los pobres y necesitados. De niño se consagró a la Santísima Virgen María, y ella encomendaba su pureza. Dice que él visitaba el Santísimo Sacramento en muchas iglesias y era sumamente comprensivo con los pobres. En la juventud fue atacado duramente por las pasiones sensuales, pero no se dejó vencer. Por la ayuda de Dios la dominó. Esta crisis de la juventud, que para todos nosotros era el principio de una vida de pecado, fue para él ocasión de buscar un modo de vivir que lo preservara, y así fue a vivir en un monasterio a los 17 años. Y dicen sus amigos biógrafos que ya en aquellos años llegó a un altísimo grado de santidad. Sus estudios preferidos eran las Sagradas Escrituras. Se dedicaba a la oración y al estudio, pero vio en aquel convento estaban algunos que no eran tan santos como él lo deseaba y dispuestos a hacerse franciscanos. Cuando llegaron a Portugal, los restos de los primeros mártires franciscanos de Marruecos, se entusiasmó Antonio por la vida franciscana y consiguió ser admitido en ella. Pidió ir a Marruecos para ser martirizado, pero ya enfermó y tuvo que devolverse. Estuvo en el capítulo de las esteras cuando se reunió todos los franciscanos del mundo en el año 1221, y allí pasó inadvertido. Pidió a un franciscano que le prestara su celda, y en una cueva en un monte, y allí pasaba el día rezando y haciendo penitencia. Se desmayaba por tanto ayunar, pero su ciencia no era luz para quedarse debajo del celamín, y en el año 1221 el superior le encargó de predicar un sermón ante los religiosos que iba a ser ordenados sacerdotes, y brilló de tal manera que su saber de aquel sermón que el provincial decidió dedicarle únicamente a predicar. Llegaron a Romaña, provincia del sur de Italia, cuya capital era Ravenna, y estaba infectada de herejes cátaros. Antonio empezó a luchar contra ellos, aprovechando el inmenso caudal de ciencia que había adquirido
en sus años de soledad y las reservas de fervor que había acumulado en los años de oración. En Rimini, los herejes impedían que el pueblo acudiera a sus sermones y entonces acudió al milagro. Se fue a la orilla del mar y empezó a gritar: oigan la palabra de Dios ustedes, los pececillos del mar, ya que los pecadores de la tierra no la quieren escuchar. Y su llamado acudieron miles y miles de peces que sacudían la cabeza en señal de la aprobación. Aquel milagro conmovió a la ciudad y los herejes tuvieron que ceder. San Francisco le escribió: me alegra que tengan por oficio enseñar a otros a comprender las Sagradas Escrituras, pero que el estudio no apague el fervor de la oración. El Papa quiso que se enviaran muchos misioneros a Francia a combatir la herejía de los albigenses. Antonio fue enviado a Montpellier, en Tolosa, y argumentaba con admirable sabiduría a los herejes y conmovido su corazón. Tenía una impresionante fuerza de persecución para vencer. Antonio poseía todas las cualidades de un buen predicador: ciencia, elocuencia, un formidable poder para convencer, gran deseo de salvar almas y una voz sonora y agradable que llegaba hasta lo muy lejos. Además estaba dotado de poder de hacer milagros. Poseía una personalidad extraordinariamente activa y casi magnética. Los pecadores caían de rodillas a sus pies y a donde querían que iba, la gente acudía en tropel a escucharle. Bastaba que empezara a predicar para que los pecadores comenzaran a conmoverse y los indiferentes a entusiasmarse. Horas antes de que empezaran sus sermones, ya la iglesia estaba repleta de fieles. Muchas veces tuvo que predicar en las plazas porque los templos no cabían gente. En el año 1227 a 1230 fue provincial de Rumania, luego fue enviado a Padua. Dice un biógrafo que este tiempo era poderoso en obras y palabras. Su cuerpo habitaba en la tierra, pero su alma vivía en el cielo. Escribió sermones para todas las fiestas del año. Predicaba 40 días de Cuaresma a pesar de su hidropesía que lo atormentaba. La gente se lanzaba a tocarle y era necesario un escuadrón de hombres para protegerlo. Después de los sermones le quitaban pedazos de su hábito. En Padua todos lo amaban y fue en esa ciudad donde principalmente logró ver admirables frutos de su predicación. Las multitudes cambiaban de conducta de una manera nunca antes vista. Al oírlos a otros, la paz volvía a los que estaban peleados y muchos devolvían lo que se habían robado. Luchó fuertemente para que los que prestaran dinero o no cobraran intereses demasiado altos, obtuvo que los pobres no les echaran a la cárcel por deudas. Tenían una gran devoción al niño Jesús y se dice que logró contemplar en visión cómo era Jesús cuando era niño. Consumido por las fuerzas y la enfermedad, sintió venir la muerte. Entonó un canto de Santísima Virgen y sonriente dijo: veo venir a nuestro Señor. Y murió el día 13 de junio del año 1231. La gente recorría las calles diciendo: ha muerto un santo, ha muerto un santo. Murió de solo 35 años y durante sus funerales se produjeron impresionantes demostraciones de cariño de las gentes de Padua hacia él. La ciudad de Padua ha conservado sus restos con enorme devoción durante más de 7 siglos y le construye una basílica bellísima. Un descreído pidió al santo que le probara con un milagro que Jesús, si este
si está en la hostia. El hombre aquel dejó su mula 3 días sin comer y luego cuando le trajo a la puerta del templo, le presentó un bulto de pasto fresco y al otro lado San Antonio una hostia santa. La mula dejó el pasto y se fue ante la santa hostia y se arrodilló. Dios quiso glorificar su sepulcro, obrando allí infinidad de milagros. Y el Papa Gregorio IX lo decretó santo en el año de muerto. El Papa XII lo decretó doctor de evangélico. La gente experimenta en él que él conmueve el bolsillo de los ricos para ayudar a los pobres y consigue buenos matrimonios. Escuchen, consigue buenos matrimonios. La experiencia en cada día enseña que San Antonio no defrauda a los que rezan con fe y es muy especial para encontrar objetos que se habían perdido. Se le reza a un Padre Nuestro y consiguen maravillas. Bueno, pues hoy tenemos esta imagen de San Antonio con el Divino Niño que tenemos aquí. Bueno, pues es una tradición que algunos hacen de poner a San Antonio de cabezas para conseguir un buen novio, un buen marido. Bueno, pues si miramos que esas tradiciones están, ¿por qué no vamos ante quien San Antonio amó, que es Jesucristo? Así pues, vamos al Evangelio del día a pedirle al Señor que nos mire con su presencia santa y gloriosa. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: ustedes son la sal de la tierra. Si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se le devolverá el sabor? Ya no sirve para nada y se tira a la calle para que lo pise la gente. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad construida en lo alto de un monte, y cuando se enciende una vela no se esconde debajo de una olla, sino que se pone sobre el candelero para que alumbre a todos los de la casa. De igual manera, brilla la luz de ustedes ante los hombres para que, viendo las buenas obras que ustedes hacen, den gloria a su Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues hoy tenemos una definición del Evangelio. ¿Y qué nos está diciendo la palabra de Dios? Jesús dice a los discípulos, ustedes son. ¿Qué significa decir a los discípulos? Significa que no puede ser hoy algo y mañana otra cosa. Cuando Jesús afina a los discípulos, ustedes son sal de la tierra, tiene muchos significados hermosos que la sal como grano. Vamos a ver unos granos de sal. Que tú agarras una pizquita de sal y la echas a la comida, a la salsa, a las ensaladas, le echas a la comida y esas pizquitas de sal dentro se van disolviendo al momento del movimiento. Se van disolviendo, pero van impregnando todo en un aliento, en un sabor. Al momento de disolverle, que ya no están dentro los grumitos, las bolitas, los granitos de sal, todo el alimento tornó un sentido sabroso, un sentido más equilibrado de lo que pudiera ser simple y sabroso. Ahora, ¿qué quiero decirte con esto? La sal se va haciendo de acuerdo al ambiente y se va haciendo de acuerdo al ambiente, y ahí en ese ambiente la sal va dignificando los sabores de esos ingredientes. Tú y yo, pasando los años,
estamos dignificando, debemos de dignificar la circunstancia social en estos vecinos con nuestro modo de hablar, nuestro modo de tratar, nuestro modo de sentir, dignificar nuestras relaciones entre los demás, a pesar de que nos estemos gastando, entregándonos en un desgaste permanente. Y a pesar de que el vecino no comprenda o no quiera comprender, tú no dejes de hacer el bien como la sal. Porque aparte de dar sabor la sal al ámbito moral, espiritual, social, familiar, en ese ámbito tú no tienes por qué cambiar de tu naturaleza de ser firme y decidido. De tal manera que escuchando la palabra de Dios, hoy nos está diciendo el Señor que también la sal sirve para que no se corrompa, no haya corrupción. Si tú le echas al pescado sal para que se conserve, pues se guarda. Yo recuerdo cuando en un tiempo me di cuenta de que la piel curtida la curan con sal para que se deje de pudrir, huela de otra forma muy desagradable. Entonces nos habla Jesús que tú y yo no debemos de dejarnos corromper cuando hay unas personas inmorales, unas personas que no van con ese espíritu de Dios. Y conforme la sal, tenemos que conservar el ámbito en esta sociedad no muy grata. Entonces, cuando se disuelve la sal dentro de los alimentos, tú y yo debemos de disolverlos en esta sociedad mostrando el bien. Por supuesto que cuando se reconoce que hiciste bien es cuando ya moriste. Cuando ya moriste, ¡ay, qué bueno! ¡Qué buena era Gaby! Gaby era muy buena. Era. ¡Ay, qué bueno era Victoria! ¡Uy, qué bueno era Faifancú! ¿Qué es eso de Faifancú? Juan vas, ay, qué bueno era Juan. Ay, Alicia, qué buena era. Sí, era muy buena. Entonces, ¿qué quiere decir esta naturaleza de ustedes? Son sal. Son sal. Es decir, que debemos de ser hoy. Por supuesto, en el término del era porque a lo mejor algún día vamos a morir, van a hablar de nosotros y a lo mejor dirán, era muy buena. Bueno, eso sería en un pasado, que el Señor nos invite ahorita a hacer esas sales verdaderas que le den sabor. Hijo, no el barandal, dije los balcones, hijo. Dije el balcón, todo el balcón, no los barandales. Entonces, dentro de ser esa sal, el Señor nos dice a los discípulos, ser ese ejemplo y ese testimonio de gracia y bendición. Ahora bien, cuando Jesús nos menciona la sal, también nos menciona, ustedes son luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad construida en lo alto de un monte, ni tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo de una olla, un celamín, así les dice. Entonces, cuando tú y yo somos luz, es cuando damos testimonio. Cuando damos testimonio, dile que me espere. Cuando damos testimonio y cuando damos dentro de ese testimonio una conversión, una constante presencia de la conversión. Entonces, ser luz, esa naturaleza de darle ejemplo y darle esa disertación a todos los demás hermanos que nos mirarán, que nos trataremos, que los trataremos y que el Señor nos invita a dar ejemplo. Por ejemplo, una luz siempre va a trazar un camino, siempre va a trazar un sendero, siempre va a iluminar y con la luz se disipa la oscuridad, se acaba la oscuridad. Por eso mismo tenemos que mirarnos que no debe de ser hoy luz y mañana oscuridad, hoy sal y mañana eres insípida, mañana, porque si la sal se vuelve insípida,
Es que ya no tienes nada de moralidad, mira cómo te vistes. Es que ya no tienes nada de decencia, mira ese pantalón roto. Es que ya no tienes nada de integridad, mira cómo estás hablando, vulgar, grosera. Y eso va mostrando que la situación de ser sal se expresa en la educación, en la forma de vestir y en la forma de hablar. El ser sal. Y por eso mismo Jesús nos dice, el ser luz, pues no se te olvide que la luz ilumina a una distancia, a pesar de que se vea la mechita así de un póster muy lejos, pero se ve la luz, la lucecita, y aunque no alumbre hasta acá, los metros, realmente se ve que se alumbra allá abajo. Entonces, el que tú y yo seamos luz es el testimonio de nuestras obras, el testimonio de nuestro actuar. Cuando se enciende una vela, no se esconde debajo. Entonces, de igual manera que brille de luz, que brille la luz de ustedes ante los hombres, para que viendo las buenas obras de ustedes, den gloria a su Padre que está en los cielos. Bueno, pues hoy en esta mañana de martes, el Señor nos invita a mirarnos con estas dos expresiones. Sal es ser hoy, y luz es irradiar el testimonio de lo que eres hoy. Que Dios te colme de gracia y bendición, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Feliz martes para todos. Dios los bendiga. Sí, ya estoy tomando medicamento para esta gripe. Dios los bendiga. Bye.